Bien, en la segunda cápsula veremos todos los protocolos que corresponden a las extremidades superiores. Partamos con el hombro. El hombro es una estructura anatómica considerada pequeña. Principalmente está compuesta de la trama articular junto con todas las terminales tendíneas que conforman el manguito rotador. Considerar y recordar entonces que el manguito rotador está conformado por el redondo menor, el infraespinoso, el supraespinoso y el subescapular. Todo ello en su conjunto, más el tendón del bíceps, permiten dar la movilidad de rotación completa que tiene como capacidad nuestra trama articular glenohumeral, ¿cierto? Las zonas de inserción del hombro son las zonas más críticas para el estudio de resonancia magnética, pues son las zonas de mayor conflicto inflamatorio, roturas parciales y totales de esta zona, que hacen que esta técnica sea la idónea para el estudio anatómico morfológico de estas secciones en particular. Bien, un poco de anatomía. Les recuerdo que tienen imayos para estudiar la caracterización muscular, ósea, tendínea, articular de esta zona. Va a hacer preguntas en clases y va a hacer preguntas también en las pruebas que vienen más adelante. Bien, el protocolo de hombro, entonces nosotros vamos a tener bobinas que están dirigidas a estas zonas. Habitualmente son bobinas flexibles para algunas marcas o son bobinas que son más rígidas como las que estamos viendo ahí, en donde es una especie de encapsulamiento como de una estructura cóncava, por llamarlo así, ¿cierto? De una forma rígida que permiten mantener el sostén y la conformidad en la zona glenohumeral, ¿cierto? El paciente va de cúbito supino, idealmente con la cabeza hacia adentro, porque en el carril de entrada de la camilla habitualmente está en la zona de conexión de las bobinas, solamente por eso. Ya hay otros equipos que funcionan con conectores a través de la camilla, pero la camilla están en el cabezal del inicio de la camilla, los conectores para los elementos de conexión, ¿cierto? Y lo importante es que el paciente vaya de cúbito supino con el hombro lo más derechamente posible, anatómicamente hablando, y con la disposición vamos a tener el hombro en posición de rotación externa, lo permitible por el paciente, porque obviamente viene con la dolencia, así que dentro de lo que permite el paciente, así que disponemos de algún saco de posicionamiento, ¿cierto? O algún elemento que fije la mano, pues es bastante complejo mantener esta posición durante un periodo largo, hablo de media hora, ¿cierto? Bien, entonces, como comenté, el paciente va de cúbito supino, idealmente con el mayor confort posible que le permita la disposición de la bobina. La posición de la mano va en rotación externa o en posición neutra, que va a depender de la dolencia que presente el paciente. Evitar lo máximo posible la rotación interna, ya que favorece los efectos de superposición tendínea, ¿cierto?, del complejo del manguito rotador, y siempre estar con el hombro lo más cerca del isocentro posible. Se entiende que obviamente el paciente no puede estar completamente desplazado hacia lateral, manteniendo el contacto con el cáncer, hay que evitarle eso, así que dentro de lo posible la disposición anatómica tratar de acercarlo al isocentro, ¿cierto? Y el centraje va a ser al medio de la bobina que te permita el elemento, ¿cierto? Y con el punto central anatómico en la apófisis coracoide. Bien, entonces el protocolo que nosotros vamos a trabajar es un protocolo que va a depender de alguna forma, dependiendo de las patologías de mayor incidencia en el centro médico. Siempre vamos a partir con un plano axial de P-FASAD, sin considerar que nosotros vamos a tener localizadores, ¿cierto? Como en escáner, en el caso de la resonancia vamos a partir con localizador, que son secuencias rápidas, secuencias gradientes que nos van a permitir dar la disposición anatómica antes de tirarnos directamente a nuestras imágenes de resonancia, ¿cierto? Entonces vamos a partir con el plano axial de P-FASAD turboespineco, ¿cierto? Con saturación grasa espectral. Y posteriormente vamos a trabajar nuestros planos sagitales. Esta es la disposición que yo trabajo porque es más cómoda anatómicamente hablando, ¿ya? Así que desde el plano axial vamos a pasar a los planos sagitales y finalmente vamos a terminar con estos planos coronales porque son de mayor preponderancia de diagnóstico, sobre todo en algunas patologías como las roturas del tendón supraespinoso. Bien, entonces, como vamos a partir desde el plano axial, la incidencia del plano axial, debemos tener los dos planos previos, idealmente los planos de localización sagital y coronal que hayamos obtenido previamente, y vamos a abarcar desde superior hasta inferior, o sea, de cráneo a caudal, desde la articulación acromioclavicular hasta la diáfisis proximal del húmero. Habitualmente son entre 16, 20, máximo 24 cortes, con un grosor de corte entre 3 a 4 milímetros, que va a ir obviamente de cráneo a caudal mirando desde el plano axial, ¿cierto? Y desde el plano sagital desde el plano
coronal, perdón, tiene que seguir la perpendicularidad del tendón supraespinoso siempre que esté en condiciones anatómicas, obviamente, o perpendicular al eje perpendicular que forma la articulación glenoidea. Bien, entonces para orientarnos anatómicamente, el plano axial lo vamos a lograr a través de las planificaciones desde los ejes coronal y sagitales. Bueno, estos son ejes que ya están tomados, pero se supone que plano coronal y sagital son los localizadores principales. Entonces, el plano sagital, mirándolos desde la planificación coronal, que es la que está arriba a su derecha, vamos a dibujar un trazo desde la articulación glenohumeral y vamos a generar una perpendicularidad en esta estructura, o en su defecto vamos a buscar el paralelismo con el músculo supraespinoso, y mirándolo desde el plano sagital entonces vamos a seguir una orientación perpendicular al eje del húmero. De esta forma vamos a visualizar la estructura desde la articulación acromioclavicular hasta el paquete neurovascular. Bien, el plano sagital, una vez que ya obtengo mi plano axial, vamos a trabajarlo obviamente con el plano axial ya tomado y el localizador coronal, ¿ya? Vamos a abarcar desde el músculo deltoide, ¿cierto? Desde su forma más medial o desde su segmento más medial hasta el segmento más lateral o hasta el tercio medio de la escápula. El espesor también vamos a trabajarlo de 3 a 4 milímetros, 16-20 de corte, ¿cierto? Y vamos a trabajarlo desde próxima a la distal. Desde el plano coronal, localizador, vamos a seguir una línea perpendicular al tendón supraespinoso o desde una perpendicularidad con la cavidad glenoidea, y también desde el plano coronal vamos a seguir el paralelismo del eje humeral siempre y cuando las condiciones anatómicas así lo permitan. Y desde el plano axial, como se visualiza en la imagen, vamos a seguir el paralelismo de la articulación glenoidea. Un poco más esquematizado, entonces, nuestro plano sagital lo vamos a trabajar a partir del plano axial ya tomado, ya adquirido, ¿cierto? Y desde mi plano coronal localizador. Y el plano sagital va a seguir desde lateral, hasta medial, y vamos a abarcar paralelo a la articulación glenoidea desde el plano sagital, y desde el plano coronal vamos a seguir una orientación paralela al eje humeral, ¿cierto? Idealmente abarcando hasta el tercio medio de la escápula. El plano coronal es el plano final, es un plano de gran importancia porque la gran mayoría de las incidencias diagnósticas para resonancia de hombro es producto de roturas parciales o completas de los tendones de mayor implicancia en el manguito rotador, que son el supraespinoso o el subescapular, ¿cierto? O inflamaciones en la inserción del tendón del bíceps. Bien, entonces el plano coronal vamos a trabajarlo desde el plano axial y desde el plano sagital, y vamos a trabajar desde el músculo subescapular. Viéndolo desde el plano axial, lo vamos a ver desde el músculo subescapular hasta el músculo infraespinoso, ambos incluidos dentro de los cortes, ¿ya? También con un grosor de 3 a 4 milímetros lo dejan a criterio del radiólogo, entre 16 a 20 cortes. Desde el plano sagital vamos a buscar el paralelismo del eje del cuerpo humeral. Un esquema más anatómico, ya tenemos nuestras dos imágenes de mayor relevancia anatómica, que en este caso son las imágenes axiales y mis imágenes sagitales. Aquí sí que desde el axial yo voy a buscar el subescapular y el infraespinoso, tratando de mantener una perpendicular con la articulación glenoidea, ¿cierto? O una condicionalidad de paralelismo con el cuerpo escapular, tratando de mantener la armonía anatómica siempre y cuando las condiciones patológicas así lo permitan, ¿cierto? Abarcando estos dos grandes músculos que son de interés, que el subescapular e el infraespinoso. Y mirándolo la planificación desde el eje sagital, vamos a buscar una orientación paralela con el cuerpo humeral. De esta forma vamos a desproyectar nuestros componentes del manguito rotador que son de mayor incidencia, que son la inserción del tendón del bíceps y la inserción del músculo supraespinoso. Bien, el codo también es una estructura anatómicamente pequeña, ¿cierto? Así que vamos a estar estudiando principalmente trama muscular y trama articular, ¿cierto? Las grandes patologías son de procesos inflamatorios articulares, así que nuestro protocolo tiene que estar orientado en base a esos hallazgos diagnósticos. Un poco de anatomía, ¿cierto? La inestabilidad del codo es en general más inestable, porque nos van 100% encajadas, así que hay varios tipos de estabilidades que están relacionadas con elementos ligamentosos, ¿cierto? Y a través de la cápsula articular. Recordad que la cápsula articular no solamente está conformada por los componentes articulares, sino que también de componentes fibrosos que van a ser relevantes en el estudio de resonancia magnética y que nos van a permitir poder caracterizar los procesos patológicos y entender anatómicamente la composición local articular. Bien, entonces el protocolo de codo es un poco engorroso, va a depender
depender de la disposición de elementos de bobina que ustedes tengan. Hay bobinas que son dirigidas para codo, claro que sí, pero no son muchas y no las recomiendo comprar porque son algo caras y la verdad es que la sensibilidad no es tan distinta con respecto a bobinas flex, que son en generalizadas, ¿cierto? Y que me van a permitir adaptarme a la estructura. Así que en general en los centros médicos los resonadores van a encontrar estos elementos que se visualizan arriba, en la imagen de arriba, que son bobinas como de forma superficial que uno puede hacer el envolvimiento de la estructura, ¿cierto? Y que van a permitir finalmente poder darle esta tridimensionalidad de visualización en mi imagen de caracterización anatómica. Así que si tienen esas bobinas y le permiten llegar a los sistemas de conexión de los elementos, mucho mejor, ¿cierto? De lo contrario, el paciente tiene que ir de cúbito prono, en posición Superman para poder extender completamente el codo, ¿cierto? Desventajas o dificultades es que el codo nunca está completamente extendido, ya sea en rotación neutra o rotación externa, ¿cierto? Así que hay que tener ciertos cuidados para generar la mayor demostración anatómica de esta estructura. Así que el paciente va de cúbito supino en el caso de que ustedes tengan la bobina flex que le estaba comentando, para que esté obviamente en esa posición, con el brazo extendido, con rotación externa, ¿cierto? Y la disposición, el envolvimiento de la bobina. El brazo debe quedar situado paralelamente al cuerpo dependiendo de las condiciones mórbidas del paciente, ¿cierto? Con rotación externa, con la palma hacia arriba. El centraje va al medio de la bobina, idealmente al medio de la que coincida con la articulación del codo, ¿cierto? Y el segundo caso, que es un poco más engorroso para el paciente y un poco más incómodo, es que el paciente vaya de cúbito prono con el brazo estirado hacia adelante en la posición Superman, ¿cierto? Y trabajar con alguna bobina de abdomen, que no la recomiendo porque los focos de trabajo en ese tipo de bobinas son bastante amplios, así que tratar de buscar la bobina más pequeña de envoltura completa o de cuadratura completa para esta estructura, ¿cierto? Hay una tercera posición que tampoco la recomiendo, sino que en casos muy excepcionales es que vaya de cúbito supino, pero con el brazo estirado hacia arriba, ¿cierto? En algunos casos me ha tocado la oportunidad de hacer con el brazo estirado hacia arriba, pero en su posición de flexión, ¿cierto? Anatómica. Pero tampoco lo recomiendo porque hay diferencias anatómicas en los elementos ligamentosos tendíneos, cambian la conformación anatómica, pueden dar falsos positivos en alguna caracterización, ¿cierto? Así que es importante considerar tu patrón de posicionamiento, que va a depender de la bobina con la cual estés trabajando. Bien, entonces, en estas estructuras que son un poco engorrosas, siempre recomiendo que partan con el plano axial, posterior obviamente a los localizadores, que vamos a tener el localizador axial, sagital y coronal de la estructura. Recomendaciones: hagan un buen localizador, ¿cierto? Lo más estricto a la estructura posible para que nos podamos ubicar espacialmente en el paciente, porque recuerden que el codo, si bien es cierto la radiografía es más fácil de ver, pero en el caso de resonancia en los localizadores cuesta verlo un poco, ¿cierto? Así que vamos a partir siempre con mi plano axial, que es mi plano más fácil de caracterización. ¿Por qué? Porque desde el plano coronal y desde el plano axial voy a buscar el paralelismo con la articulación del codo, ¿cierto? Y vamos a abarcar desde la diáfisis humeral hasta la tuberosidad del rayo, que aproximadamente son 16-20 cortes, e ideal de 3 milímetros dependiendo de las características de tu bobina, ¿cierto? Y siempre vamos a ir de proximal a distal. Así que en este caso vamos a seguir el eje paralelo de articulación, el codo mirando desde el plano coronal. Desde el plano coronal, o sea, para poder planificar el plano coronal vamos a trabajar con mi plano sagital y mi plano axial que yo ya adquirí, ¿cierto? Entonces vamos a abarcar la estructura en sentido antero-posterior, en disposición de rotación externa del brazo, siguiendo la dirección paralela de los cóndilos del húmero y paralelo al eje húmero-radiocubital, ¿cierto? Los grosores idealmente de 3 milímetros y debe incluir tendones, la cápsula articular y los tejidos musculares adyacentes, e inclusive en algunos procesos infecciosos tiene que incluir sí o sí la capa grasa subcutánea, porque muchas veces existen patrones patológicos que pueden ser concordantes con el diagnóstico que estén pesquisando. Y finalmente, cuando ya obtengo mi plano axial y coronal, voy a obtener mi plano sagital desde los planos coronales y mis planos axiales. El plano sagital va a abarcar de derecha a izquierda, ¿cierto? Desde la zona lateral a medial, con grosores de corte de 3 milímetros, va buscando la perpendicularidad del eje mayor de los cóndilos humerales, ¿cierto? Paralelo a la articulación de la articulación del codo, ¿cierto? Y buscando el paralelismo entre el eje humeral radiocubital. Así que el codo en general no es una estructura tan complicada, sino que dependiendo de la disposición anatómica en la cual quede el paciente es lo que genera algunas complicaciones anatómicas, ¿ya?
El protocolo de codo para procesos inflamatorios musculoesqueléticos de roturas parciales tendinias siempre va a ser sin contraste. Cuando nos encontramos con procesos infecciosos o procesos tumorales, ahí vamos a dar la aplicación del medio de contraste. Así que el codo tiene orientación de estudio hacia la articulación. Así que vamos a hacer nuestro DP-FASAT en los 3 planos, ¿cierto? Un axial DP-FASAT, un sagital DP-FASAT y un coronal DP-FASAT. Para ver estructura anatómica debo ver el eje mayor de la trama ósea, así que el plano que me va a permitir estudiar esta característica ósea va a ser el coronal. Por lo tanto voy a agregar un coronal T1, ¿cierto? Y además necesito estudiar trama muscular, y habíamos dicho que la trama muscular tiene una característica de estudio bastante especial, que siempre tenemos que buscar el eje perpendicular de la fibra de muscular en la cual estamos estudiando. Así que idealmente la trama muscular local la vamos a estudiar perpendicular. Por lo tanto, el plano axial T2 va a ser idóneo para el estudio de los paquetes musculares. Y el sagital T1 lo dejo como opcional. A veces yo no lo agrego dependiendo de la tolerancia del paciente, pero si pueden llegar a agregarlo, puede ser o un sagital T1 o puede ser alguna otra técnica en caso de que hayan procesos infecciosos. Por ejemplo, pueden agregar un sagital STIR. Pueden cambiar el sagital T1 por un sagital STIR. Insisto, todos los protocolos no es que sean de receta, tengan que respetar este patrón. Van a ver que hay otros centros que las orientaciones clínicas de los protocolos son distintas. Hay algunos que no tienen DP-FASAT porque las orientaciones patológicas son otras, ¿cierto? Así que depende directamente del protocolo. Y en el caso de que agreguemos técnicas de saturación grasa, que esto no lo comenté antes, pero sí lo voy a comentar ahora, es que siempre antes del uso del medio contraste, las técnicas T1 con saturación grasa que me van a permitir poder visualizar de mejor forma la interfase que produce el medio de contraste, tengo que hacer una fase máscara. ¿Y a qué me refiero con una fase máscara? Con una técnica T1 con técnica de saturación grasa, sea espectral, Dixon, la que sea, pero saturación grasa, excepto Spike, ¿cierto? Porque se ocupan T2 y NDP, que me van a permitir poder ver mi condición anatómica sin medio contraste y después hacer la diferencia de mi condición anatómica con uso de medio contraste, ¿cierto? De hecho, se hacen postprocesos de sustracción de las imágenes para poder acentuar la relevancia de la administración del medio contraste y poder caracterizar los procesos activos. Vamos a llegar a la muñeca. La muñeca es una estructura pequeña. Si se van fijando, las estructuras anatómicas se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿cierto? Es una zona de estudio articular, o sea, es casi 100% articular y tendínea. Es poco la consideración muscular que existe, sin desmerecer también la estructura ósea que está inmersa en este elemento. Recuerden que la muñeca tiene huesos importantes, que son los huesos del carpo, que van a permitir dar sostén y dar el conforme básico del movimiento de contracción de nuestra mano, ¿cierto? Y que además está en íntima relación con procesos ligamentosos que permiten dar sostén y estabilidad en esta zona de subsegmentaciones óseas, ¿cierto? Estos a su vez conforman un encapsulamiento articular carpo-metacarpiana, ¿cierto? Y que esta a su vez va a tener circundante un pequeño contenido de líquido, ¿cierto? Articular, que va a permitir darle una cierta flexibilidad en este movimiento de flexión-extensión que tiene. Importante también considerar que estos no van solos, ¿cierto? Están relacionados con tramas musculares que vienen más de proximal, ¿cierto? Pero en esta zona de la muñeca mano ya llegan las zonas terminales, las zonas tendinias, en donde están a nivel de la muñeca, están haciendo el traspaso hacia la zona de inserción que se considera a nivel de la mano. Así que es importante estudiar, porque muchas de las patologías de la muñeca están relacionadas también a causas tendíneas y nuestro nervio, que es de gran relevancia porque se produce un síndrome que es muy habitual de estudiar, que es el síndrome del túnel carpiano. Bien, entonces el protocolo de muñeca es algo similar a lo que está pasando con el protocolo de codo. Va a depender de las bobinas que nosotros tengamos. Hay bobinas que son especializadas para muñeca, claro que sí, como las que se visualizan acá. En internet pueden encontrar varias que son bobinas rígidas, exclusivas para muñeca, que son bien acotadas a la estructura y son bastante buenas. ¿Por qué? Porque generan bastante acercamiento con la estructura y la relación señal-rueda es bastante potente y generan una sensibilidad anatómica en relación a la cuantificación de recepción de la información bastante potente. Sin embargo, no implica que no podamos ocupar otros elementos para hacer los estudios de muñeca, como en el caso de una bobina flex, que son generalizadas, ¿cierto? Mientras mantengamos este efecto de envolvimiento, de cuadratura del segmento anatómico que estoy estudiando, ¿cierto? No ocuparlas de forma lineal, de superficial, perdón, sino que ocuparlas en forma de envolvimiento. O en su efecto, no sé, pueden echar a la imaginación su protocolo. Yo he hecho muñecas hasta en bobinas de cerebro.
Así de simple. Entonces, sí, porque tuve la bobina de rodilla mala, porque antes la hacía en rodilla, pasé a la bobina de cerebro en el peor de los casos, y después volví a la bobina flex que tenía, ¿cierto? Así que en general, si tienes bobinas de muñeca, ocúpalas, y en este caso va a ir de cúbito supino, ¿cierto? Si no tienes otra bobina, una bobina de rodilla también te sirve, porque son estructuras pequeñas, pero las disposiciones distintas, ¿cierto? Así que el protocolo de muñeca queda a completa imaginación de los tecnólogos, ¿cierto? Bien, entonces, como comenté, el paciente idealmente tiene que ir de cúbito supino para mantener el confort del protocolo, ¿cierto? Cómodamente posicionado, idealmente un poquito lateralizado desde la camilla para mantener la condición isocentral de la estructura que yo quiero estudiar en resonancia, pues tratar de acercarme al isocentro del equipo para ganar la homogeneidad local, ¿cierto? En caso de que no tengamos la bobina específica, no podamos poner al paciente de cúbito supino, vamos a poner al paciente de cúbito prono, ¿cierto? En la posición de Superman, con la mano estiradita y con la muñeca completamente extendida. Como sugerencia, las bobinas rígidas de muñeca lo tienen, pero cuando uno empieza a experimentar y buscar otras bobinas, como la bobina rodilla, la bobina cerebro, las bobinas flex, son bastante inestables para la disposición anatómica de la muñeca. Así que les recomiendo que en el peor de los casos busquen alguna tabla de madera, esta madera de chongguán, o algún cartón que sea bien rígido, que permitan que la muñeca mantenga una superficie rígida, ¿ya? De manera que mantenga el paralelismo tendíneo y podamos ver la muñeca en su mayor extensión anatómica. Yo tenía una tablita, adapté una tablita anatómica a la bobina de rodilla que tenía en ese entonces, ¿cierto? Porque ahora tengo una bobina específica para muñeca, y disponía la muñeca, le ponía un poquito de esponjitas para mantener la estabilidad y disminuir los movimientos, ¿cierto? Así que ideal que si paciente va de cúbito prono en posición Superman, ¿cierto? Ahí podemos ganar condición isocentral y podemos poner la bobina al medio de nuestro equipo, ganar en homogeneidad, ¿cierto? Así que va a depender de cómo pongamos al paciente. Habitualmente la posición más cómoda es que el paciente quede con la manito un poquito flectada, ¿cierto? Pero en una disposición lateral de la muñeca, porque tiende a ser más cómodo, más que la posición recta de posición Superman, que genera una molestia, una incomodidad, genera una omalgia residual, ¿cierto? Del protocolo. Así que tengan cuidado, porque muchas veces vienen procesos patológicos de muñeca y que vienen acompañados también de dolencias a nivel del hombro, ¿cierto? Así que tal cual como lo hacíamos en el protocolo de codo, vamos a partir nuevamente con mi plano axial, pero de muñeca, ¿ya? Es lo más fácil, chiquillos, no se compliquen la existencia, no busquen otros planos, busquen siempre el plano más fácil, que en los planos de estructuras pequeñas como este siempre partimos con los planos axiales. Bueno, basándonos en los localizadores coronales y los localizadores sagitales, ¿cierto? ¿Cómo vamos a abarcar? Vamos a abarcar desde la articulación radiocúbito distal, ¿cierto? Y desde las bases de los metacarpianos, ¿cierto? Un segmento importante, de hecho podemos cubrir más dependiendo de la patología que estemos indagando. Habitualmente los grosores de corte son de 3 milímetros, si son cosas mucho más pequeñas o son protocolos más específicos, podemos bajar a 2 milímetros, pero hay que tener cuidado con los tiempos porque se te tiende a alargar el protocolo, ¿cierto? El FOB es bastante pequeño, bastante acotado, tenemos que ganar mucha resolución espacial, necesitamos tener mucha información espacial de esta estructura, ¿cierto? Y debemos seguir una dirección paralela al eje del radio del cúbito, ¿cierto? Desde el plano sagital y perpendicular a este plano desde el plano coronal. Bien, entonces como habíamos visto, desde tala proximal vamos a abarcar tratando de buscar el paralelismo al eje de la articulación radiocubital y manteniendo la perpendicular del eje carpiano, siempre y cuando las condiciones anatómicas del paciente lo permitan, ¿cierto? Bien, una vez que ya tengo mi plano axial, voy a buscar mi plano coronal. ¿Cómo voy a buscar mi plano coronal? Desde el localizador sagital y desde mi plano axial que yo ya obtuve, ¿cierto? Así que el plano lo vamos a abarcar desde el plano de la fila proximal del carpo, siguiendo una línea que une desde el centro del escafoide semilunar y piramidal, y también pueden guiarse a través de la articulación radiocúbito distal, ¿cierto? Entonces vamos a buscar ciertos centrajes y como tips, como datos importantes para los protocolos de muñeca, traten siempre de seguir el paralelismo que genera el eje tendíneo o el paquete tendíneo, ¿cierto? Porque finalmente mi plano coronal en algún corte tiene que demostrar el paquete tendíneo en su máxima expresión. Insisto, siempre y cuando las condiciones del paciente así lo permitan. O sea, he tenido pacientes que
destrozada la muñeca, ¿cierto? Más de lo mismo, entonces vamos a abarcar desde el plano axial, vamos a seguir una línea que une el centro del escafoide con el semilunar y el pisiforme, y mirando la planificación desde el plano sagital vamos a buscar el paralelismo con el eje carpiano siempre y cuando las condiciones lo permitan, o si no, buscamos el eje que pueda concordar con los cuerpos del metacarpiano con el eje radiocubital, ¿cierto? De manera que en algún corte se demuestre el paquete completo tendíneo y además la demarcación máxima de los cuerpos del carpo, ¿cierto? Bien, así que como comentamos anteriormente, el protocolo de muñeca es bastante específico su utilidad, que es principalmente caracterización articular, o sea, está anatómicamente más claro imposible, ¿cierto? Así que vamos a partir con los planos axiales, un axial de P, ¿cierto? Y en este caso vamos a agregar un axial T2, pero lo dejo condicional porque si quieres estudiar parte de los componentes musculares que pueden llegar en esa zona, bien, perfecto, aunque no tiene mucha utilidad, pero sí vamos a tener un proceso patológico que son las neuropatías o el síndrome de túnel carpiano, que necesitamos ver la trama neural, ¿cierto? El nervio mediano y los posibles procesos inflamatorios que puedan estar cerca de la vaina local, ¿cierto? Así que vamos a necesitar un T2 con técnica de saturación grasa en plano axial, así que por eso lo dejé subrayado, ¿cierto? Pero el plano axial de P-fasa sí o sí va. Sí o sí. Ahora, para estudiar el plano de eje mayor del cuerpo carpiano, vamos a estudiarlo con 3 e inclusive con 4 secuencias. Va a depender del centro médico. Este es un centro Barros Luco, abarcaba todas las patologías porque llegan la crema de la crema a Barros Luco. Así que el plano coronal T1, que me permite estudiar trama ósea, ¿cierto? Mi plano coronal con secuencias gradientes, ¿cierto? Y si se recuerdan, en la primera cápsula habíamos dicho que necesitábamos las secuencias gradientes para ver procesos patológicos de la fascia y además para ver condiciones anatómicas de las carillas articulares de la muñeca. Así que el plano coronal 3D, el MERT, ¿cierto? Que es una faz gradiente coherente, Constance Enhancence, para G se llama MERT, ¿cierto? Me van a permitir caracterizar espacialmente muy bien las carillas articulares, ¿cierto? En el plano coronal T1 me permite ver caracterización ósea y fracturas típicas como la fractura del escafoide o las fracturas del semilunar, que son de cierta recurrencia, ¿cierto? Y algunas críticas, por ejemplo, por la necrosis que puede producir la fractura del escafoide, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿cierto? Y además, como seguimos evaluando carilla articular, no solamente nos basta con la imagen 3D, que es obligatoria, ojo, obligatoria en el protocolo de muñeca, plano coronal, vamos a agregar también un coronal DP, porque la utilidad de los DP son siempre, en su gran mayoría, caracterizar anatomía articular, ¿cierto? El coronal de Stier yo lo dejo para los procesos inflamatorios infecciosos, si es que están para causas reumatoides, ¿cierto? Procesos autoinmunos, procesos inflamatorios parciales, pero el STIR siempre van acompañados con las técnicas de saturación grasa, en este caso con los T1, ¿cierto? Recuerden que siempre tenemos que partir con una fase máscara y posteriormente inyectar el medio de contraste y hacer al menos 2 planos, ¿ya? Cuando están un poco de cortos de tiempo o el protocolo se hace muy largo, habitualmente por procesos inflamatorios infecciosos, ahí pueden hacer 2 planos, pero si no están buscando eso o el protocolo es más acotado, podemos trabajar en la adquisición del medio de contraste en los 3 planos. Y finalmente hacemos la sustracción dependiendo de la máscara plano que tú hayas adquirido. Bien, y finalmente nos queda la mano y el dedo. Lo voy a pasar ambos protocolos de manera conjunta, ¿cierto? Caracterizar un poco la anatomía de la mano. La mano ya estamos en una zona de terminal a nivel tendíneo, y también tenemos uno de los últimos segmentos de paquetes musculares también, que nos dan nuestra gran función de flexión, extensión de esta estructura tan vital para nosotros, ¿cierto? Así que vamos a tener componente óseo, ¿cierto? Básico, estudio de componentes tendíneos. Es poco lo que se estudia componentes neurológicos, ¿cierto? Porque quedan estudiados a nivel de la muñeca, pero sí es importante estudiar los componentes musculares. Así que entender un poco la anatomía de esta zona, un poco la histología y la caracterización bioquímica molecular en condiciones normales. Considerar también que tenemos paquetes tendíneos, fibras, el retináculo que genera la compactación de estas estructuras tendíneas musculares y que va a dar sostén y estabilidad de estos tejidos locales, ¿cierto? Y nuestra trama ósea, que está íntimamente relacionada con los conectores, con los
con los tendones de flexión y extensión de la mano. El protocolo de mano y dedo lo vamos a trabajar de la misma forma de posicionamiento del paciente que el protocolo de muñeca, ¿ya? Idealmente de cubito supino, obviamente en posición lateral la mano, mientras mantenga anatómicamente la rectitud, el paralelismo tendíneo con el eje óseo, va a mandar bien, ¿ya? Así que les recomiendo como sugerencia que en su centro, en su resonador, mantengan una tablita delgada, no muy gruesa, además de 2-3 milímetros, que permita mantener la rigidez y el paralelismo de la estructura de la mano para mantener los ejes y buscar los ejes de mejor forma, ¿cierto? Y si no tienen esa posibilidad, trabajar de cúbito prono en posición Superman, ¿cierto? Pero siempre manteniendo el eje máximo anatómico de la mano. Vamos a trabajar inicialmente con mi plano axial, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, desde mis planos coronales y sagitales como localizadores, como ustedes están viendo en estas imágenes. Vamos a abarcar desde las falanges proximales hasta las falanges distales, ¿cierto? Siempre partiendo desde una zona distal proximal. Y vamos a buscar las orientaciones que deben seguir habitualmente la perpendicularidad de las falanges, que van a ser nuestras zonas de orientación anatómica. Así que mirándolo desde los ejes coronales, la planificación desde el eje coronal va a ir perpendicular a las falanges, ¿cierto? Y desde mi plano sagital volvemos a buscar la orientación del paralelismo de las falanges. El plano coronal, el plano sagital, ¿cierto? Lo vamos a buscar a partir desde mi plano axial, que ya lo adquirí, y mi plano coronal localizador, ¿cierto? Así que vamos a ubicar una orientación que busque la perpendicularidad de las cabezas de las falanges, ¿cierto? Siempre tenemos que centrarnos en el paralelismo de las carillas articulares interfalanges, de manera que si nosotros miramos la planificación desde el eje axial, siempre tenemos que buscar una perpendicularidad de las cabezas de las falanges, y mirando la planificación desde el plano coronal, siempre tenemos que buscar el eje del tercer metacarpiano, ¿cierto? Y tratando de generar una perpendicularidad del eje con respecto a la carilla articular interfalángica. El objetivo del plano sagital es de gran utilidad en los protocolos de mano, porque en algún punto, en algún momento, yo tengo que generar una concordancia del corte con respecto a la demostración máxima del paquete tendíneo que tenga a nivel de la mano, y así se puedan demostrar algunos procesos inflamatorios que se forman a través de las vainas. Y finalmente vamos a terminar con mi plano coronal. El plano coronal también es de gran relevancia, pero los planos de mayor importancia son los axiales y sagitales. El coronal es solamente un complemento. Bueno, va a depender del diagnóstico, ojo ahí, porque si artritis reumatoide, el plano coronal es fundamental, pero lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Así que vamos a trabajar desde mi plano axial y desde mi plano sagital. Vamos a ubicarnos desde el plano axial buscando la dirección paralela del segundo a la quinta falange y cubrir la mayor parte del pulgar con los cortes paralelos, y buscar desde el localizador sagital los cortes paralelos al tercer metacarpiano. Así, un poco de orientación básica. Entonces, mirándolo desde el plano axial, vamos a seguir una dirección paralela de los cuerpos de las cabezas del segundo al quinto falange, porque siempre el pulgar va a quedar un poco desvirtuado anatómicamente, ¿cierto? Siempre el resto de las estructuras del segundo a la quinta falange generan una mayor rectitud con respecto al pulgar, que tiene una orientación, una disposición anatómica distinta. Así que la demostración por lo menos va a ser de estos 4 dedos y tratar de buscar la lateralidad con respecto al pulgar, ¿cierto? Como se demuestra en la imagen. Mientras que desde el plano sagital, la planificación desde el plano sagital, vamos a buscar el paralelismo, pero del tercer metacarpiano, ¿cierto? Tratando de mantener el eje máximo de los cuerpos óseos y tratando de demostrar un paralelismo con respecto al eje máximo o al eje largo tendíneo. Bien, entonces el protocolo de mano habitualmente está orientado para estudio o articular o estudios de patologías tendíneas, ¿ya? Que es lo de mayor recurrencia, que no implica que no puedan haber otras patologías, pero es de mayor recurrencia. Por lo tanto, debo tener mi DP con técnica de saturación grasa en los 3 planos, ¿cierto? Un coronal DP FASAT, un axial DP FASAT y un sagital DP FASAT, porque no solamente me va a permitir caracterizar anatomía articular, sino que además me va a permitir caracterizar algunos procesos inflamatorios simples a nivel tendíneo, por ejemplo, o a nivel de las carillas articulares interfalanges. Bien, como tenemos en los componentes terminales musculares, es importante estudiarlo, así que siempre buscamos la perpendicularidad de la fibra muscular, así que como buscamos la perpendicularidad,
lo vamos a estudiar desde el plano axial, así que tenemos que agregar un axial T2, ¿cierto? El plano coronal T1 no puede faltar para estudiar el eje largo de la anatomía ósea de la mano, ¿cierto? Y en general ahí quedamos bastante bien con el protocolo. Cuando lo estudiamos por alguna patología inflamatoria articular, como la artritis reumatoide, por ejemplo, sí o sí tenemos que inyectar medio contraste o algún proceso inflamatorio o tumoral, ¿cierto? Y en este caso tenemos que agregar técnicas de saturación de grasa sin desmerecer el uso de la máscara, que siempre va obligatorio en los protocolos musculoesqueléticos.